A leer del versículo 1 al versículo 10. Efesios capítulo 2, del versículo 1 al versículo 10. Como aquí todavía estamos en la era pasada, primero son las damas, ¿cierto? Porque en la era moderna ya eso se cayó, como alguien le decía, no señor, ya la liberación, ya eso no existe. Entre nosotros sí, primero son las damas. Vamos a darle prioridad a las damas. Así que las damas leen el versículo 1, varones versículo 2 y así hasta que terminemos el versículo 10. ¿Estamos? La palabra del Señor dice así en Efesios capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer el versículo 8 todo. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Bueno, esos son contundentes. Por gracia sois salvos. La primera pregunta, bueno, ahorita nos hacemos la pregunta, porque el título del estudio nos da la respuesta. La pregunta entonces es, ¿salvos de qué? ¿Salvos de qué? Cuando nosotros estamos muertos espiritualmente, ni siquiera sabemos que estamos muertos. Eso es lo que Dios dice. Porque muerto significa no tener la capacidad de ver. La mente no tiene ni siquiera la percepción. O sea, es como un ciego. Una persona muerta espiritualmente es ciega. No sabe que está muerto. Entonces el hombre muerto espiritual no tiene la capacidad de ver su condición verdadera de muerto. Y al mismo tiempo cree que pecar es un derecho. Es un derecho. Usted no ve que inclusive hoy en día los legisladores sacan leyes para que los otros hombres pequen. Dios dice, pobrecitos, ellos están incitando a otros para que se destruyan más. Pero eso es así, porque esa es la condición. Ahora, usted critica, pero ellos no saben lo que están haciendo. Ellos no saben. ¿Por qué? Porque su estado de muerte espiritual, de incapacidad de percepción, no se los permite. Y también otra cosa, el disfrute del ser humano sin Dios, del ser humano pecador, es pecar. Toda la estructura del mundo está diseñada para que los seres humanos desarrollen su pecaminosidad. Entonces, esa es la realidad. Todos los seres humanos están desarrollando su pecaminosidad y ese es su deleite. El deleite es ese. No importa que eso traiga consecuencia, pero ese es el deleite del ser humano sin Dios. Entonces, aunque ello signifique la muerte eterna, los seres humanos viven para destruirse, para
pecar. Entonces la gracia divina provee la salvación de la muerte espiritual presente y futura, creyendo en su regalo de amor y misericordia que es Jesucristo. Por esa razón el título, la manera divina de darnos vida en Cristo Jesús. En primer lugar, la condición. ¿Cuál es la condición del ser humano? ¿Cuál es la condición del ser humano sin Dios? ¿Cuál es la condición del ser humano desde que nacemos? Porque eso dice Dios, desde que nacemos. Es más, cuando estamos en el vientre de nuestra madre, que ya somos personas, ya vamos a existir por la eternidad. ¿Y qué dice Dios? Esa condición está ahí inherente al ser humano sin Dios. ¿Cuál es la condición? Dice Dios, muertos en delitos y pecados. Dicho de otra manera, Adán desobedeció a Dios, traspasó los límites que Dios le había dado, y esa desobediencia hizo que todos los seres humanos estuviéramos muertos espiritualmente. Cuando Dios le dijo a Adán, no comas de este árbol porque moriréis, precisamente se refiere a eso. Usted dirá, pero bueno, yo estoy vivo, pero la Biblia no dice eso, Dios no dice eso. Es más, Dios dice que ese cuerpo de nosotros los creyentes, los que hemos creído, ya está muerto. Ya está muerto. Es más, y Ede ha muerto. Y Ede ha muerto. Dice Dios que Él condenó al pecado en la carne y este cuerpo carnal está muerto. Ahora sí entiende por qué los dolores. Ahora sí entiende por qué hay que bañarlo cada ratico. Sobre todo en estos días. ¿Sí entiende? Por eso. Porque está muerto a causa de la desobediencia de Adán. Y el pecado se alojó en este cuerpo. Y está muerto, ¿sabe por qué? ¿Cuál es la última razón? Porque Dios no se va a llevar este cuerpo para el cielo. Dios no se va a llevar este cuerpo. Este cuerpo se queda aquí. ¿Y qué pasa con los muertos? ¿Qué pasa con los muertos? A los muertos hay que enterrarlo. ¿Y qué le va a pasar al cuerpo este? Lo siento. Usted viene y le gasta su buen perfume, su buen jaboncito, su buena colonia, su buena ropita, pero al fin y al cabo va para donde van los que se descomponen, porque este cuerpo está en esa situación. Estoy hablándole del cuerpo, pero cuando Dios habla de la muerte espiritual, el Señor Jesús llamó a los discípulos y uno de sus discípulos le dijo, Señor, espérate ahí, déjame enterrar a mi papá que se murió. Y una respuesta contundente de Cristo fue, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos que no tienen a Cristo están muertos. De hecho, nosotros tenemos vida, pero esa vida no está en este cuerpo, esa vida está en Cristo Jesús. ¿Sí estamos? Cuide su cuerpo, coma bien, haga ejercicio, tómese la vitamina, cuídelo del calor, métase en la sombra o en cualquier cosa, pero recuerde que este cuerpo no es para idolatrarlo, este cuerpo un día va para donde ya tiene su destino. ¿Sí estamos? Los seres humanos están muertos en delitos y pecados. Otra cosa que hace parte del estado de estos seres humanos, del ser humano, es que el ser humano tiene un estilo de vida desde que Adán pecó hasta que Cristo venga por la iglesia, hasta que Cristo baje en su segunda venida. Los seres humanos tienen un solo estilo de vida y ese estilo de vida lo fabricó Satanás. Por eso dice, siguiendo la corriente de este mundo. El mundo es un sistema de vida que está bajo el control de Satanás. Todo lo que hay en este mundo, todo lo que hay en este mundo es un sistema de vida, la economía, la política, la religión de este mundo, porque este mundo es un ser religioso que busca apartar al hombre de Dios, proveyéndole un sistema de religión para que el hombre crea en los otros hombres y no le crea a Dios, porque esos son las religiones.
Este mundo entonces se basa en la competencia, en el orgullo, en que yo tengo más que tú, en que yo estudié en la mejor universidad y tengo no sé cuántos títulos, y yo tengo no sé cuánta tierra, yo tengo plata, yo tengo. Se basa en el ego, el mismo ego que hizo que Satanás creyera que podía quitarle el trono a Dios. Sigue la misma corriente de su líder, como lo vemos ahora, siguiendo al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? La palabra príncipe significa que él es el que genera un liderazgo, una influencia sobre el mundo. El Señor Jesús le dice a los judíos en San Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Qué es lo que hay hoy en día en el mundo? ¿Qué es lo que usted ve en Facebook? ¿Qué es lo que usted ve en Twitter? ¿Qué es lo que usted ve en las noticias? ¿Qué es lo que usted ve en la calle? Todo el mundo queriendo arreglar las cosas a puño, a violencia, matando, asesinando. ¿Qué están haciendo los seres humanos? Siguiendo los deseos del príncipe de la potestad del aire. Ahí está Putin, Zelensky y todo el mundo agarrado por un pedazo de tierra, por no sé qué cosa. Problema de ellos allá. Y nosotros aquí en Colombia también por la misma cosa. ¿Se dan cuenta? ¿Qué está haciendo el hombre? Siguiendo al príncipe, siguiendo a su líder. El líder de nosotros no es así. El líder de nosotros tiene una orientación completamente diferente. Y el líder de nosotros se llama, bueno, el mío es Jesucristo, no es el suyo. Cristo es el mío, mi Señor. Siendo operado, energizado, controlado, manejado, maniobrado por el príncipe de este mundo. Dice que él tiene el poder de energizar, de operar, de controlar a través de su forma de pensar, a través de la influencia de demonios también. Y por supuesto, siendo desobedientes a Dios. Me llama mucho la atención lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Hace unos meses atrás estaban discutiendo allá en la corte en qué momento le podían quitar la vida a un bebé aquí en el vientre de su mamá. Eso es desobediencia a Dios. ¿En qué momento ya yo no quiero ser hombre, yo quiero ser ahora un animal o no sé qué cosa? Eso se llama simple y llanamente desobediencia a Dios, llevándole la contraria a Dios. Eso no es un problema de religión, no es un problema, es un problema de rebelión contra Dios, así de sencillo. Y siendo hijos de ira, a propósito de eso, hay solo dos clases de hijos. Los hijos de desobediencia, que son los que siguen a Satanás, los que no han creído, son hijos de ira. Y los hijos de Dios son los que han creído en Jesucristo. Número 2, la forma de vivir de los muertos espirituales. Dice que ellos siguen la corriente. Hace unos años, cuando estaba, bueno, no mucho, ¿no? Cuando estaba joven, pelado, y estaba allí en Valledupar. Allá en Valledupar hacen un festival. Y mi abuela me dijo, solamente dejo ir a las primas contigo. Y entonces yo las llevé para cuidarlas. Y de repente alguien se paró allá en la tarima, eso estaba así repleta de gente, y alguien dijo, bueno, que la guerrilla de ese momento se había metido. Era mentira. Y todo el mundo salió corriendo, Y cuando una de mis primas que alcancé a agarrar iba a salir corriendo, la agarré y le dije, ¿tú por qué corres? Y me dijo, porque todo el mundo está corriendo. Mire, esa es la realidad. El mundo hace lo que todas las demás personas hacen. ¿Por qué lo hacen? Porque todo el mundo lo hace. Yo vi a mi papá que le pegaba a mi mamá
Y yo voy a pegarle a mi mujer también. Yo vi a mi papá que bebía. Yo no sé por qué, pero yo sé que todas las veces que voy a trabajar, yo sé que tengo que ir a beber. Así es como controla el príncipe de este mundo a su sistema de vida. Todo el mundo hace lo que ve hacer a otro. Hay una influencia fuerte que es la influencia del grupo. Lo que el grupo está haciendo, hay que hacerlo. Los muchachos ahí en el colegio se reúnen y todo el mundo tiene que hacer lo que el líder o el que está diciéndole lo que debe hacer. Lo que todo el mundo hace es lo que yo voy a hacer. Esa es la forma de vivir en el mundo. Siguen al príncipe malo. Viven para satisfacer su propia carne, su propia naturaleza pecaminosa. Eso dice Dios. Viven para satisfacer sus deseos carnales. Dice, hacen la voluntad de su propia carne, haciendo la voluntad de la carne. ¿Qué es la carne? La carne es un poder que hay aquí en el cuerpo capaz de dominar, produce deseos. En Gálatas capítulo 5, versículo 19 nos habla de todos los deseos que produce. Produce los deseos de asesinar, deseos de fornicar, de adulterar, de adorar ídolos, de causar enemistades, en fin, de llevarle la contraria a Dios. Todas las clases de deseos que se experimentan en la vida humana. Eso los produce ese poder que hay aquí por causa del pecado de Adán llamado carne. Entonces hacen lo que la carne pecaminosa ya ha determinado y siguen sus propios pensamientos. La mente es un procesador de pensamientos y el mundo, el mismo hombre y también Satanás le produce al hombre los pensamientos que dan como resultado una conducta de hombres sin Dios. Una conducta depravada, una conducta malvada. Una conducta que al fin y al cabo va a llevar las consecuencias de sus propios pecados. Número 3. La manera divina de salvarnos. La manera divina de salvarnos. Ay, gracias a Dios, porque por fin vamos a hablar de algo bueno. Cómo Dios salva al hombre de su condición pecaminosa. Recuerde que estábamos ¿cómo? Muertos. ¿Qué puede hacer un muerto para salvarse? ¿Qué puede hacer un muerto para salvarse? ¿Han visto los muertos salirse del ataúd? ¿Han visto los muertos salirse del cementerio? Bueno, hay una cantidad de cuentos que yo me acuerdo cuando, como no había Facebook, como no había tanto televisión, mi abuela tenía una mente espectacular. Y eso nos hablaba del que se levantó del ataúd sin cabeza, del no sé qué, del hombre. Eso se levantó, mejor dicho, una cantidad de cuentos de fantasmas. Y así eran nuestras noches. Sin televisión, pero una cantidad, mejor dicho, nos acostábamos nerviosos, asustados. Pero ¿saben ustedes? La ventaja de eso es que por la gracia de Dios, hoy podemos ver la realidad del mundo, entenderlo como Dios lo dice. Dios nos amó, dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Qué significa eso? Dios ahora, mire todo lo que cantamos, maravillosa gracia vino Jesús a dar. Dios nos amó. ¿Qué significa eso? La palabra gracia, la palabra misericordia. Primero, el ser humano no tenía la capacidad de salir de su condición pecaminosa. ¿Sabe por qué? Porque estaba muerto. ¿Y qué hizo Dios? Se inclinó desde el tercer cielo en bondad y baja hasta donde está el ser humano a manifestarle su amor. Tú estás muerto, tú no tienes la capacidad de salvarte. Yo te doy la vida a través de la vida de mi hijo. Yo ofrendo a mi hijo. La mayor manifestación de amor de Dios ha sido que ofrendó a su hijo.
lo dio, lo entregó, lo amaba, pero también nos amaba a nosotros. Y por amor, Dios entregó a su Hijo para que su Hijo muriera por nuestros pecados. Por esa razón dice que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Para que Cristo pudiera darnos la vida, primero Cristo entregó su vida muriendo por nuestros pecados, acabando con el pecado que nos separó de Dios, el pecado que nos mató, el pecado que nos condenó. Y Dios entonces muere para que nosotros podamos tener vida. El Hijo de Dios, Jesucristo, siendo hombre. Dice la letra B, nos da vida juntamente con Cristo. ¿Qué significa eso? Que Dios nos da la vida. Ya estudiamos esto. ¿Quién es la vida? Cristo es la vida. Y por esa razón, al darnos a su Hijo, Él nos está entregando vida. La vida es Cristo. La vida es Cristo. Y por esa razón Dios nos da a su Hijo, porque su Hijo es la vida. Su Hijo es la vida. Letra C. Además de eso, el hombre está muerto. El hombre está muerto. Está muerto, ¿cierto? ¿Y un muerto qué puede hacer? Nada. Pero el hombre tiene que creer. Ahora la pregunta es, ¿cómo puede creer un muerto? ¿Qué puede hacer un muerto? Nada. ¿Y qué es lo que Dios hace? Primero le da vida a ese muerto. Le da vida al muerto. Y segundo, le da la fe a ese muerto para que ese muerto pueda creer. ¿Estamos? ¿Estamos? Eso es lo que dice Dios en su palabra. Primero le da la vida de su Hijo. Su Hijo lo primero que hace es darle vida a ese ser que está muerto. Y el Padre entonces le da la fe. El versículo 8, vamos a recordarlo. Porque por gracia sois salvos. Por medio de la... Y esto, pues la fe es un regalo que Dios el Padre le da a aquellos que el Hijo le ha dado vida para que ellos puedan creer. ¿Está claro? Nadie puede creer de otra manera. La única manera de ser salvo es que Dios nos dé vida y nos dé la fe. Obvio que el ser humano también tiene que creer, pero para poder creer tiene que recibir de Dios la vida porque estaba muerto. Y segundo, la fe para que pueda creer. La fe no es algo que nosotros tenemos. La fe no es algo nuestro. Es de Dios, la fe es divina. Gálatas 5:22 dice que mas el fruto del Espíritu es amor y fe. Hebreos capítulo 12 versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La fe para salvación no es una fe humana, es una fe divina. La fe es una provisión divina para que el hombre pueda creer en Cristo Jesús. Y solamente creyendo puede recibir la gracia de Dios. Letra D. Dios entonces nos levanta de la muerte. Nos resucita. La palabra resucitar es que nos levanta de la condición de muerte a una condición de vida. Ahora usted tiene vida porque Cristo le dio su vida. Ahora miren ustedes, ¿dónde están los vivos? ¿Dónde van a estar los vivos? ¿Dónde van a estar los vivos? Allá en el tercer cielo, donde están los vivos, los que están unidos a Dios. Y por esa razón, el versículo 6, acompáñenme leyendo el versículo 6, dice así, y juntamente con Cristo, ¿no? Nos resucitó a sí mismo, y a sí mismo nos hizo sentar. ¿Eso qué significa? Que ya usted tiene un lugar allá en los cielos, en el tercer cielo, en los lugares celestiales. Eso significa que todos aquellos que han muerto en Cristo Jesús, ¿dónde están? Allá,
allá en los lugares celestiales, con Cristo Jesús. El Señor Jesús le dijo al ladrón que se arrepintió: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, no tienes que esperar nada. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Todos aquellos que creemos en Cristo tenemos la convicción que vamos a salir de este cuerpo, pero sabemos para dónde vamos. Sabemos para dónde vamos. En estos días falleció una amiga, una muchacha, esposa de un compañero de estudios teológicos, cuando estudiamos en el instituto. Y bueno, fue algo difícil. Joven, así, más o menos de la edad mía. Y no lo pongan en duda, ¿no? Y me llama la atención que a pesar del dolor que experimenta el creyente con la partida de alguien, hay una esperanza que se apodera de nosotros, sabiendo para dónde vamos. Los que se quedan aquí siguen con el dolor, pero los que partimos en el momento vamos con toda la libertad, con toda la tranquilidad. Todos estos días he hablado con la hermana María Mejía y me llama la atención, la contundencia, como: hermano, yo estoy tranquilo, yo sé por dónde voy. Qué delicioso es saber eso, que los que tenemos a Cristo ya tenemos una salvación, ya estamos salvos, estamos allí, no tenemos nada. Amigos, para ustedes, la condición de Dios para recibir esa salvación es la primera, Efesios 1, versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Hay que oír la Biblia, hay que oír a Dios. La palabra de verdad es lo que Dios escribió aquí. Son 66 libros, es la Biblia, pero la Biblia bien interpretada. Porque cuando ya la Biblia se le cambia el sentido de lo que Dios dijo, ya no es la palabra de Dios. Ya es, como dice Primera de Pedro, adulterada. Es una leche adulterada que no va a producir beneficio, va a producir daños en las personas. ¿Qué tiene que hacer un ser humano para recibir esa salvación? Oír la palabra. Oír significa obedecer, porque aquí viene la otra cosa. En Efesios 2:8 dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué tiene que hacer el ser humano? Creer. Habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. ¿Qué es creer? Creer es poner la confianza en lo que Dios le está diciendo. Creer es dejarse convencer por Dios, ser convencidos por Dios de que lo que Dios dice en su palabra es la verdad y nada más. Hermanos míos, los que ya hemos creído, hay que seguir avanzando, hay que seguir desarrollándonos, hay que seguir sirviendo, entendiendo que esta salvación, como dice el versículo 10, vamos a recordar el versículo 10, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Hermanos míos, ya estamos listos para irnos de aquí en cualquier momento, ya sea por muerte, en cualquier momento morimos. En cualquier momento morimos, en cualquier momento salimos de aquí. Pero hay que reconocer que mientras estamos aquí, tenemos que dedicarnos a hacer las buenas obras. Miremos la última presentación. Antes de Cristo Jesús, ¿cómo estábamos? ¿Cómo estábamos? Muertos en delitos y pecados. ¿Qué más? ¿Qué seguíamos? La corriente de este mundo. Oiga, yo trabajaba el viernes, sábado, mediodía. Oiga, para salir corriendo a gastarse uno, a matarse, a hacer lo malo, mejor dicho. Dios dice eso, que así es la vida del ser humano. ¿Cuántas personas hoy tienen el ojo hincho, el hígado inflado, un hogar destruido por causa de su propio pecado? Estábamos bajo el dominio del diablo. Éramos desobedientes. Hacíamos nuestra propia voluntad, la voluntad de nuestra propia carne, y éramos hijos de ira. Lo mismo
que los demás. Pero ahora que estamos en Cristo Jesús, vivimos para Cristo. Tenemos vida, la vida de Cristo. Somos vivos en Cristo Jesús. ¿Estamos sentados dónde? Allá tenemos nuestro lugar. Allá tenemos nuestra silla. Allá tenemos nuestra silla esperándonos. Allá tenemos nuestra casa esperándonos. Eso dice Dios. Somos salvos por medio de la fe. Disfrutamos de la riqueza de su gloria, de su gracia. Y por supuesto nos dedicamos ¿a qué? A realizar las buenas obras. Esas son las que valen, esas son las únicas que nos llevaremos de aquí. Este cuerpo se quedará aquí, esta ropita se quedará aquí. La bicicleta, el carro, el triciclo, el avión, lo que sea, se quedará aquí. La casa se quedará aquí. Porque la casa nuestra ya está allá arriba, guardándonos. Y somos hijos de Dios, hechura suya. Vamos a orar. Amado Padre, gratitud por tu misericordia, por tu fidelidad. Queremos orar, Señor, en esta hora por quienes no han creído todavía. Pedimos que tú, el único que tienes el poder de incidir en el corazón humano, actúes en su corazón, que les des la capacidad de creerte, que les des, Señor, el privilegio de creer lo que tú dices en tu palabra, que es la única forma de ser salvo. Y nosotros te agradecemos por tu gracia, por tu misericordia, por tu fidelidad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.